quinto de los videos de la serie de hoy, que trata sobre algunos extractos de la novela Cien años de soledad. Hoy es viernes 28 de agosto. Y tenemos patrocinantes. Ellos son Publicidad Curero. Ellos se encargan de vallas o publicidad exterior, vallas y carteles para locales comerciales en Maracaibo. Este quinto video, yo también me acuerdo mucho porque es una técnica narrativa que es una mezcla de la narración del narrador y como si estuviera hablando el personaje. Porque el narrador está contando la historia, pero cuenta la historia como si estuviera hablando el personaje. Y en este caso es Fernanda del Carpio. Entonces, el narrador está contando, pero también hace como si fuera Fernanda la que estuviera hablando. Entonces, por eso quiero que lo leas tú. Yo voy a empezar y te voy a decir cuándo es que tú vas a... Aureliano II regresó a la casa con sus baúles, convencido de que no solo Úrsula, sino todos los habitantes de Macondo estaban esperando que escampara para morirse. Los había visto al pasar, sentados en las salas con la mirada absorta y los brazos cruzados, sintiendo transcurrir un tiempo entero, un tiempo sin desbravar, porque era inútil dividirlo en meses y años, y los días en horas, cuando no podía hacerse nada más que contemplar la lluvia. Los niños recibieron alborozados a Aureliano II, quien volvió a tocar para ellos el acordeón asmático. Pero el concierto no les llamó tanto la atención como las sesiones enciclopédicas, de modo que otra vez volvieron a reunirse en el dormitorio de Meme, donde la imaginación de Aureliano II convirtió el dirigible en un elefante volador que buscaba un sitio para dormir entre las nubes. En cierta ocasión encontró un hombre de a caballo que, a pesar de su atuendo exótico, conservaba un aire familiar, y después de mucho examinarlo llegó a la conclusión de que era un retrato del coronel Aureliano Buendía. Se le mostró a Fernanda, y también ella admitió el parecido del jinete no solo con el coronel, sino con todos los miembros de la familia, aunque en verdad era un guerrero tártaro. Así se le fue pasando el tiempo, entre el coloso de Rodas y los encantadores de serpientes, hasta que su esposa le anunció que no quedaban más de 6 kilos de carne salada y un saco de arroz en el granero. ¿Y ahora qué quieres que haga?, preguntó él. Yo no sé, contestó Fernanda. Esto es asunto de hombres. Bueno, dijo Aureliano II, algo se hará cuando escampe. Siguió más interesado en la enciclopedia que en el problema doméstico, aun cuando tuvo que conformarse con una piltrafa y un poco de arroz en el almuerzo. Ahora es imposible hacer nada, decía, no puede llover toda la vida. Y mientras más largas le daba a las urgencias del granero, más intensa se iba haciendo la indignación de Fernanda. Hasta que sus protestas eventuales, sus desahogos poco frecuentes, se desbordaron en un torrente incontenible, desatado, que empezó una mañana como el monótono bordón de una guitarra. Empieza tú. Y que a medida que avanzaba el día fue subiendo de tono, cada vez más rico, más espléndido. Aureliano II no tuvo conciencia de la cantaleta hasta el día siguiente, después del desayuno, cuando se sintió aturdido por un abejorreo que era entonces muy fluido y alto que el rumor de la lluvia. Y era Fernanda, que se paseaba por toda la casa doliéndose de que la hubiera educado como una reina para terminar de sirvienta en una casa de locos, con un marido holgazán, idólatra y libertino, que se acostaba boca arriba a esperar que le llovieran panes del cielo, mientras ella se destronaba con rillones tratando de mantener a flote un hogar
empaperatado con alfileres, donde había que hacer tanto que soportar y corregir desde que amanecía Dios hasta la hora de acostarse, que llegaba a la cama con los ojos llenos de polvo de vidrio y, sin embargo, nadie le había dicho nunca buenos días. Fernanda, ¿qué tal noche pasaste? Fernanda, ni le habían preguntado, aunque fuera por cortesía, por qué estaba tan pálida y por qué despertaba con esas ojeras de violeta, a pesar de que ella no esperaba, por supuesto, que aquello saliera del resto de una familia que al fin y al cabo la había tenido siempre como un estorbo, como el trapito de bajar la olla, como un monigote pintado en la pared, y que siempre andaba desbarrando contra ella por los rincones, llamándola santurrona, llamándola farisea, llamándola la lagarta, y hasta Amaranta, que en paz descanse, había dicho de viva voz que ella era de las que confundían el recto con los témporas. Bendito sea Dios, qué palabras. Y ella había aguantado con resignación por las intenciones del Santo Padre, pero no había podido soportar más cuando el malvado de José Arcadio II dijo que la perdición de la familia había sido abrirle las puertas a una cachaca. Imagínense, una cachaca mandona. Válgame Dios, una cachaca hija de una cachaca hija de la mala saliva, de la misma índole de los cachacos que mandó el gobierno a matar a trabajadores. Dígame usted, y se refería a nadie menos que a ella, la hijada del duque de Alba, una dama con tanta alcurnia que les devolvía el hígado a las esposas de los presidentes, una fijodalga de sangre como ella que tenía derecho a firmar con 11 apellidos peninsulares y que era el único mortal en ese pueblo de bastardos que no se sentía enberenjenada frente a 16 cubiertos, para que luego el adultero de su marido dijera, muerto de risa, que tantas cucharas y tenedores, y tantos cuchillos y cucharitas que no era cosa de cristiano, sino de pies, y la única que podía determinar a ojos cerrados cuando se servía el vino blanco, y de qué lado y en qué copa, cuando se servía el vino rojo, y de qué lado y en qué copa, y no como la montuna de Amaranta, que en paz descanse, que creía que el vino blanco se servía de día y el vino rojo de noche, y la única en todo el litoral que podía vanagloriarse de no haber hecho del cuerpo sino en vasinillas de oro, para que luego el coronel Aureliano Buendía, que en paz descanse, tuviera el atrevimiento de preguntar con su mala bilis de masón de dónde había merecido ese privilegio, si era que ya no cargaba mierda, sino astromelias. Imagínese, con esas palabras, y para que Renata, su propia hija, que por indiscreción había visto sus obras mayores en el dormitorio, contestara que de verdad la vasenilla era de mucho oro y de mucha heráldica, pero lo que tenía dentro era pura mierda física y peor todavía, nunca se había hecho ilusiones con el resto de la familia, pero de todos modos tenía derecho a esperar un poco de más consideración de parte de su esposo, puesto que bien o mal era su cónyuge de sacramento, su autor, su legítimo perjudicador, que se echó encima por voluntad libre y soberana la grave responsabilidad de sacarla del solar paterno, donde nunca se privó ni se dolió de nada,
donde tejía palmas fúnebres por gusto de entrenamiento, puesto que su padrino había mandado una carta con su firma y el sello de su anillo impreso en el lacre, solo para decir que las manos de su ahijada no estaban hechas para menesteres de este mundo, como no fuera a tocar el clavicordio. Y sin embargo, el insensato de su marido la había sacado de su casa con todas las admoniciones y advertencias y la había llevado a aquella paila de infierno donde no se podía respirar de calor y antes de que ella acabara de guardar sus dietas de Pentecostés. Ya se había ido con sus baúles transhumantes y de su acordeón de perdulario a holgar en adulterio con un desdichado a quien buscaba con verle las nalgas. Bueno, ya estaba dicho, a quien bastaba con verle con al- Menear las nalgas de potranca para adivinar que era una, todo lo contrario de ella, que era una dama en el palacio o en la posilga, en la mesa o en la cama, una dama de nación, temerosa de Dios, obediente de sus leyes y sumisa a su designio, y con quien no podía ser, por supuesto, las maromas y vagabundinas que hacía con la otra, que por supuesto se prestaba a todo, como a las matronas francesas, y peor aún, pensándolo bien, porque éstas al menos tenían la honradez de poner un foco colorado en la puerta. Semejantes porquerías, imagínese, ni más faltaba, con la hija única y bien amada de doña Renata Argote y don Fernando del Carpio, y sobre todo por supuesto, un santo varón, un cristiano de los grandes, caballero de la Orden del Santo Sepulcro, de esos que reciben directamente de Dios el privilegio de conservarse intactos en la tumba, con la piel tersa como raso de novia y los ojos vivos y diáfanos como las esmeraldas. Eso sí no es cierto, la interrumpió Aureliano II, cuando lo trajeron ya atestado. Gracias, mamita. Lo hiciste bien.